Yo creo que ver a personajes humanos, güey, ¿sabes? O sea, que personajes que son a toda madre haciendo algo malo Sí. porque las Te circunstancias, conflictúa bien, ¿sabes? Y cabrón. dices, y al contrario, personajes que tú crees que son una miseria y de repente hacen un acto de bondad y que dices, oye, pero así es la vida, ¿no? Claro. Yo creo que la vida estamos construidos de eso, de claros oscuros y de repente yo me he visto haciendo cosas que digo, güey, ¿en qué momento me atreví a hacer eso para bien o para mal? Y eso es el aprendizaje. Yo creo que ese tipo de relaciones son las que a mí me ha gustado contar. Por ejemplo, no sé si viste Elvira. No, no lo he visto. Elvira es una película que le escribía a Cecilia Suárez hace ya unos años. Fue la primera película que trabajamos juntos. Y justo yo creo que es el personaje que mejor he construido en el audiovisual porque es una mujer desesperada que, o sea, la película empieza de una manera muy sencilla. Es el marido se despiertan en la noche porque el hijo está llorando y el marido le dice, voy por cigarros, ahora vuelvo y nunca regresa, Sí. ¿no? Y es el viaje emocional de ella, de encontrar a dónde se fue su marido, pero en ese viaje emocional se encuentra ella realmente dónde está parada, qué es lo que quiere, qué son las buenas o malas decisiones. Y es un personaje bien complejo porque a mí me cae muy bien Elvira, pero hace cosas incorrectas, ¿sabes? O sea, allana una casa, Sí. miente, pero eso la hace humana, Claro. ¿sabes? Y el problema es que a veces queremos retratar a protagonistas o, a, o personajes que son perfectos, ¿sabes? O sea, superhéroes. Sí. ¿Y es más fácil hacerlo así, desde el punto de vista de guión? O sea, el retratar y tener bien caracterizado al bueno y al malo. Me imagino que es más fácil desarrollar una profundidad que te da ciertos matices mediante ciertas contradicciones del mismo personaje es más complicado. Sí, yo, a ver, es que justo se me vino a la cabeza que ahorita estoy escribiendo un guión donde decidí que todos los personajes tenían que ser como un cliché de algo, ¿Ok? ¿sabes? Y tomé esa decisión porque también creo que es bueno como desmembrar una idea ya concebida de alguien, ¿sabes? O sea, no sé, güey. O sea, por ejemplo, si eres gamer, ¿no? Pues ya en la cabeza de la gente eres un huevonazo, que Sí. está todo el día encerrado, que no te bañas, ¿sabes? O sea, sí, y cosas bien fuertes, güey, porque si eres peluquero, eres gay, eres chismoso, o sea, entonces todos esos clichés desmembrarlos y hacer una crítica no a los clichés, sino a cómo la sociedad los ha construido, eso me parece muy interesante. Y siento que lo que yo había hecho anteriormente, un poco de lo que hablabas tú, era como personajes inesperados o que tienen, yo siempre he creído que mis personajes son más como de entraña, que no son como tan racionales, sino como lo que les viene, lo ejecutan. Y eso los hacía personajes no tan clichés, Sí. por así decirlo. Y ahora me gustaría, no sé por qué terminé contándote esto, pero me gustaría entrar en ese universo. En el... Como el de la crítica social, Ah, ok, de los clichés. sí, Sí. de por qué la gente etiqueta. O sea, yo traigo un problema con las etiquetas, de que digo, nos hemos dedicado toda la vida a ponerle etiquetas a todo, ¿sabes? Sí. A cómo, no sé, a ti te debe de pasar, o sea, Sí, ¿no? claro. Y el ser humano lo hace para poder modularizar información, pero pues esas etiquetas no le hacen justicia a la complejidad de las De- personas. Son prácticas, pero pues en esa practicidad se escapan muchos detalles sí, y no cubren a todas las personas. Exacto, y pones en el mismo paquete a dos personas que probablemente la etiqueta es la misma, Sí. pero son completamente opuestos y te quieren contar otra cosa. ¿Cómo nace para ti una película o una obra? O sea, nace primero construyes los personajes y luego dejas que los personajes te cuenten la historia, o tienes una idea de la historia y después nacen los personajes. ¿Cómo es en general? Yo creo que ha sido de las dos formas. Por ejemplo, en Elvira nació primero el personaje y después se le hizo la historia. Bueno, no, en Elvira nació de la anécdota, de estar bromeando con la anécdota, nació la idea, pero el personaje era como la pieza clave de cómo contar esta historia. Pero yo creo que primero me nace la historia y después la voy complejizando con los personajes. ¿Qué tipo de personajes enriquecen eso que quiero contar? Ya. Y,
no sé, por ejemplo, alguien tiene que morir. Es que quiero como traer ejemplos. El personaje de Isaac Hernández no era bailarín al principio. Ya estaba la historia desarrollada y sentía que hacía falta algo que sumara al proyecto. Y en aquel entonces el mundo del ballet el mundo del ballet masculino estaba como muy mal visto porque parecía, lo llamaban o denotaba como una expresión artística que empujaba a un acto de erotismo. Entonces, cuando leí eso, haciendo la investigación de cómo estaban las cosas en el franquismo en España en aquel entonces, me emocionó muchísimo decir, claro, entonces ahora lo que le hace falta a nuestra historia es que un personaje sea bailarín de ballet y también tenga como este riesgo de que es etiquetado como un homosexual y en el franquismo había una persecución, ¿no? La ley de vagos y maleantes que metían a la cárcel a homosexuales y eso terminó de cuajar la historia. Yo creo que siempre es estar como muy alerta a qué es lo que quieres contar y cómo lo puedes enriquecer. Y después pasa también que terminas, ¿no? La película o la serie y dices, me faltó, o sea, Sí. esto era lo que necesitaba o este era el detonador que... Pero yo soy muy de soltar los proyectos. O sea, me considero un director muy rápido. O sea, gesto una idea, la dialogamos en la oficina, la construimos. Ahora, pues con el contrato que tengo con Netflix, llega pronto a la pantalla o a realizarse, y suelto. O sea, yo termino un proyecto y a lo que sigue. Hay directores que se quedan mucho más tiempo y ¿cómo se dice? Maridan. Sí, lo dejan que ñeje un poquito. Exacto. Y eso los vuelve de repente proyectos muy vivos, muy bien consolidados, pero no sé, yo soy muy rápido a veces. ¿Y te ves teniendo ese paso siempre o crees que entre más pasan los años vas a dejar a lo mejor de hacer tantos proyectos o... No, sí, no, yo creo que esto es como un arranque de juventud. Pero es necesario, ¿no? O sea, ya muchas veces se tiene como que esta disyuntiva de calidad o cantidad, pero creo yo que la cantidad muchas veces produce calidad. O sea, eventualmente la cantidad te empieza a dar y a entender qué es lo que conlleva hacer lo que quieres hacer y ya después puedes No, enfocarte. claro, por ejemplo, sí, yo llego ahora a un set y vengo y digo, ¿cuántas horas ya llevo en un set, sabes? He Sí, tenido en un set desde Carmen Maura hasta Nayo Nimri, ¿sabes? Cecilia Suárez, o sea, actores que yo crecí viendo, ¿sabes? Entonces eso te lleva a tener una experiencia y a una forma de afrontar tu trabajo desde otro lugar. Para mí la cantidad, aparte estamos en una época, bueno, tú en este medio lo sabes, la inmediatez es muy importante para el público, o sea, ya no estamos en este rollo de que podías hacer una película cada 5 años sí. y, a ver, hay grandes directores que lo siguen haciendo así, pero ya tenían como un nombre muy bien puesto. Ahora no sé, yo sí creo que tenemos que estar presentando como ideas y si no es una película o una serie de, oye, pues ahora hay tantos directores, ¿no? De que hacen una exposición de foto y Sí. primero sacan una película, pero se ponen a pintar o se involucran en el mundo de la actuación. También cuántos directores ahora no están actuando. Yo, por ejemplo, ahorita soy súper fan de Taika Waititi y me encanta cómo maneja su carrera, que ya es como un brand más que nada más el director, Sí. ¿no? Y yo creo que Jojo Rabbit es de las mejores películas, o por lo menos de las que más me han gustado a mí en los últimos años. Y lo veo cómo maneja como todo su mundo alrededor del personaje. Y me gusta. Y a mí eso me interesa explorarlo conmigo, ¿sabes? O sea, ¿y por qué estamos diciendo? Digo, estábamos platicando un poquito y a lo que quería llegar es, te empecé a preguntar cómo nacían para ti las películas, pero ¿tienes tú alguna forma en donde anotas tus ideas, usas alguna aplicación Sí. o Pues, cómo capturas estos momentitos de güey, inspiración, estos mini eurekas? tengo en las notas del celular como, o desde me cuentan un chiste y lo anoto y digo, qué divertido, o una anécdota, o una frase, o un juego de palabras. Soy mucho de escribir. Por ejemplo, esta semana escuché, que seguramente mucha gente lo ha escuchado, pero este, que la iglesia es la iglesia, pero sigue tocando las campanas para que la gente vaya a misa. Y me gustó mucho Sí, porque dije, claro, sí es cierto. Aunque seas el número uno, tienes que sí, sí. seguirle.
Y lo anoté, la iglesia es la iglesia, pues ¿Y en dónde lo anotas? en el celular como que anoto ¿En cosillas. notas? Ajá, en notas. Ok. Pero yo soy súper malo con la tecnología, entonces llego a mi escritorio, a mi casa, tengo mi oficina y todo lo paso a mano. O sea, tengo como una fijación, entonces todo lo tengo en libretas. De hecho, el otro día justo tengo libretas de las primeras ideas de La Casa de las Flores, tengo libretas de los primeros nombres de no sé si cortarme las venas de los personajes. Soy mucho de escribir y me gusta mucho trazar la historia y como el árbol genealógico y las tramas a papel Ok. y pluma. Pero en una libreta, empiezas escribiendo la libreta, ideas, y luego las empiezas a Sí, conectar y las ideas. empiezas a armar y las pasas algún momento a la computadora. Sí, después las paso a la computadora y lo que hago es como escaletas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo una nueva película y también ya se me había olvidado un poco cómo se escribían las películas o cómo las escribía yo. Y justo es la idea de, este personaje, entonces ya digo, ¿cómo se conoce? Entonces empiezo, uno, vemos al personaje salir de su casa, lo van a atropellar, no sé qué. Se sienta dos, se sienta en una banca. Tres, el otro personaje con el que se va a conocer sale a la funeraria porque acaban de enterrar a su abuelo, va caminando, ve a una persona llorar. Cuatro, empiezo a hacer como la escaleta de cómo se comportan los personajes y ya que la tengo, empiezo a desarrollar como las escenas. Y ya que Sí. tengo las escenas, empiezo a desarrollar los diálogos, que es lo último y que es donde yo creo que soy mejor en los diálogos.